Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es jueves, estamos iniciando un nuevo segmento, estamos reiniciando nuestra programación. Bueno, contamos con la presencia en el día de hoy de Chayo o Rosario. Eh, Ella nos trae un tema, un segmento muy importante y yo creo que tiene que ver con esa necesidad que tenemos nosotros de estar comunicados con el Padre diariamente, continuamente, ojalá las 24 horas. Aunque yo sé que no lo hacemos las 24 horas, pero sí lo más posible. Yo creo que en este segmento vamos a tener mucho aprendizaje, vamos a tener una guía realmente de cómo podemos estar comunicados con Él, cuándo tenemos que estar comunicados, aunque como ya dijimos, estar comunicados en las 24 horas. No solamente en esos momentos en que tenemos una necesidad, que si nos acordamos que Él existe, pero bueno, Él siempre está con nosotros, nunca nos abandona. Así es que bueno, Así es. también quiero darle la bienvenida a Rosario y agradecerle por ese compromiso, ese reto que ha decidido tomar y mantenerse realmente por este 2022. Así es que Rosario, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, muy buenos días, ¿cómo están todos? Me da mucho gusto saludarlos. Reciban un saludo desde la Ciudad de México. Estoy hoy muy contenta de participar en este proyecto y espero que les sea de bendición a cada uno de ustedes. Y pues vernos seguido aquí en este segmento y el día de hoy, pues bienvenidos también para mí que es un inicio increíble y de bendición para mi vida y espero que sea igual para ustedes. Yo creo que Ujú. sí, yo creo que sí va a ser. Sí, Bueno, iniciemos entonces. muy bien, pues sí. Pues agradecer también la invitación a Jorge y a todo el equipo. Muchas gracias por considerarme para pertenecer a esta familia. Les bendigo y les doy las gracias por la atención. Pues en este día quiero hablar acerca de la comunicación que tenemos con Dios y en esta ocasión hablaré acerca de la manera que tenemos de comunicarnos y lo que Dios ha puesto en mi corazón, que sea pues un momento donde podamos acercarnos a Él. Y la clase de hoy pues la he titulado ¿Cómo es el lenguaje de Dios o el lenguaje de Dios? Y pues en esta ocasión voy a hablar acerca de la manera de comunicarnos con Él, con Dios, con nuestro Padre Celestial. Pues en estos tiempos que hemos visto, pues con todo lo que ha pasado en estos últimos 2 años y algo más, que ha pasado que hemos estado en casa, que hemos tenido que comunicarnos de una manera distinta, que hemos buscado, pues yo creo que también a Dios por diferentes medios y pues no se diga más con su palabra, ¿verdad? Por ahí empezamos, pero la comunicación que tenemos en este tiempo es muy importante. Entonces, por eso surgió en mi corazón el hablar de este tema, porque estamos pues hechos para estar comunicados, aunque estemos en casa, aunque estemos separados, aunque estemos alejados. Es muy importante siempre la comunicación y la comunicación que tenemos con Dios es algo que pues nos llena y pues que tenemos que entender y que tenemos que poner en, en nuestra mente para ser bendecidos por Él y para entender lo que Él quiere de nosotros. Entonces, pues hablar de comunicación se me hizo un tema muy importante. Acuérdense que en la comunicación siempre debe haber un receptor y un emisor, y el que emite a través de su palabra toda la sabiduría y todo lo que quiere para nuestra vida, pues es Dios, ¿verdad? Y nosotros escuchamos como oyentes o como receptores, recibimos el mensaje de parte de Dios, y pues es algo increíble, ¿no? Que podamos comunicarnos directamente con el Creador gracias a Jesucristo. Entonces, por eso este tema. Y bueno, pues nuestras comunicaciones, como les decía, han cambiado a como estábamos acostumbrados, ya que la comunicación se daba principalmente pues con una cercanía física, pero ahora tenemos muchos medios, tenemos todos los medios que ya conocemos algunos, otros estamos adentrándonos en conocer medios de comunicación que nos son totalmente desconocidos o que apenas empezamos a entender, ¿no? No se diga nuestros niños, nuestros jóvenes, bueno, tienen ya
en sus manos tanta comunicaciones, tantas cosas en el día a día, en las horas que pasan, y pues ellos reciben esta comunicación de manera muy sencilla, ya es parte de su vida. Algunos de nosotros nos cuesta un poquito más de trabajo, pero estamos en eso, ¿no? Entonces, pues no se diga en este día, ¿no? Es el caso de que estando yo aquí en Ciudad de México y ustedes en cualquier parte del mundo, de la ciudad en Colombia o en otros sitios, pues podemos tener esta comunicación, ¿no? Entonces, por eso se me hace muy importante, porque Dios se comunica y entonces es la manera que Él tiene de comunicarse también debe de interesarnos y saber que hay una forma de comunicarse con Él, así como tenemos todas estas maneras y esto que ha venido recientemente a nuestras manos, también tenemos la manera que Dios hizo para comunicarse con nosotros, que es a través del lenguaje y a través pues, de lo que Él ha escrito en su palabra y de otras formas que vamos a estar viendo en la clase, entonces, en la clase o en este segmento, y pues por eso pues estoy muy contenta de poder hablar de esto, me gusta mucho saber algo tan sencillo que podemos tomarlo y hacerlo práctico y hacerlo parte de nosotros para hablar de su palabra y hablar de Él y estar comunicados con Él. Entonces, pues técnicamente, ¿qué es la comunicación? Pues dice en algunos sitios de diccionario y todo lo que también encontramos en las comunicaciones, que es la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor, como ya les decía. Entonces, tenemos esto, ¿no? Hay alguien que emite y alguien que escucha o alguien que está teniendo ese diálogo, ¿no? Es hablar, es escuchar o participar acerca de lo que dice el emisor y el receptor habla, ¿no? Y también contesta o si tú eres el emisor que le emites a Dios o le hablas una palabra o le pides algo, él escucha como ese receptor. Entonces esa parte de la comunicación siempre me ha gustado mucho. Cuando yo estaba en secundaria siempre leía, no sé, teníamos un libro que se llamaba La lengua y los hablantes, algo así, y era muy interesante cuando yo empecé a entender algo de la comunicación. No soy comunicadora ni mucho menos, pero ese tema me gusta. Entonces, y me gusta mucho saber que uno se puede comunicar y que siempre hay alguien que escucha. Y en este caso, pues no se diga, Dios siempre está escuchando, ¿no? Siempre está hablando a nuestro corazón y nosotros hablándole o levantando su nombre, exaltándolo, alabándolo, bendiciendo su nombre, y eso es increíble, ¿no? Se puede hacer en este tiempo, lo podemos hacer como cristianos y podemos entender que tenemos un Dios que nos oye, que nos habla y que nos escucha y pues con estos verbos, ¿no? Tan importantes de vida que Dios nos da para podernos acercar a Él. Entonces, habla acerca, entonces, técnicamente, ¿qué es la comunicación? Es esto, es el emisor y el receptor trabajando en unidad, ¿no? La comunicación es vital para que exista un buen entendimiento entre las personas, o sea, es importante que nosotros recibamos ese entendimiento, ¿no? Para poder entendernos con otros, que podamos ser atentos o cuidadosos en lo que el otro dice para que podamos tener esa buena comunicación. Es un proceso en el cual se intercambian opiniones, datos o información sobre un tema determinado. Es lo que es también la comunicación, ¿no? Ese proceso donde intercambiamos esa información, lo que sabemos, como dice la palabra, ¿verdad? Así nosotros podemos escuchar a Dios porque sabemos que Él nos oye, ¿sí? Y entonces tenemos esta parte de ser esos comunicadores, esos emisores, ese intercambio de opinión y cambiar aún datos o información sobre un tema determinado. No se diga, ¿verdad? Ahora, pues con este medio que está para evangelizar, imagínense hasta dónde llega, ¿no? Esta comunicación y podemos hacerlo así, podemos darle a otras personas esa información, esos datos que recibimos de parte de Dios. Y quien nos recuerda todo esto es el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo sabemos, pero
todo esto es parte de la comunicación que tenemos con Dios. Entonces las personas fuimos creadas para comunicarnos unos con otros, para expresar lo que sentimos. La comunicación en algunas de sus formas puede ser verbal o no verbal. Hay muchas formas de comunicarse, y estas son las formas que Dios tiene. Así que podríamos preguntarnos hoy, ¿cómo me comunico? ¿Cuál es la forma para mí más fácil que tengo para comunicarme? ¿Te has hecho estas preguntas? ¿Cómo te comunicas? ¿Qué forma tienes tú para comunicarte con los demás? ¿Cuál es el momento más oportuno o el momento en donde tú sientes que puedes comunicarte mejor? ¿Y cómo te comunicas con Dios? ¿Cómo hablas con Dios? ¿Qué te dice Dios? ¿Qué le dices tú? ¿Qué sabes de Dios? ¿Qué puedes decir de Dios? Todo esto es increíble, ¿no? O sea, puedes utilizarlo en tu vida diaria y estar comunicado con Dios. Entonces, probablemente te hayas preguntado alguna de estas cosas o no, o más que nada, una pregunta muy importante que sería: ¿de qué forma se comunica Dios con nosotros? ¿Cómo se está comunicando Dios con nosotros? Pues algunos podríamos pensar que Dios se comunica por medio de la naturaleza, ¿verdad? Y que así es. Ahorita vamos a leer algunas citas acerca de esto, y pues a través también de su palabra escrita se comunica a Dios, o creemos que así es, o sabemos que así es porque lo hemos experimentado. Uh-huh. Y bueno, a veces pensamos que Dios solamente se puede comunicar a través de otras personas, y no solamente personalmente, sino que tienes que pasar por medio de alguien que tiene que decirte lo que Dios dice, y pues no, ¿verdad? O sea, eso podría ser eh, una duda, un engaño, pero nosotros podemos comunicarnos directamente con Dios gracias al sacrificio de Jesucristo que nos acercó al Padre, ¿no? Entonces, pero Dios se comunica de muchas maneras, ya que Él no tiene limitaciones. Incluso no necesita siquiera las palabras o sonidos. Y vamos a leer el Salmo 19:3, donde habla, porque aquí tenemos la respuesta acerca de lo que Dios dice sobre cómo Él se comunica. Y bueno, en Salmo 19:3 dice: sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola voz, su mensaje recorre toda la tierra y llega al último rincón del mundo. Aquí donde estoy yo, allá donde están ustedes, a todo sitio, ¿verdad? Y dice: en donde el sol pasa la noche, o sea, al último rincón del mundo en donde el sol pasa la noche. Y el sol, cual novio que sale del tálamo, cual si fuera un poderoso guerrero, se levanta alegre para hacer su recorrido. Sale por un extremo de los cielos y sigue su curso hasta el otro extremo, sin que nada se esconda de su calor. Entonces, esta es una manera, ¿verdad?, de que vemos que sin palabras y sin sonidos, ¿verdad?, sin que se escuche una sola vez, así su mensaje recorre toda la tierra. Cada día que nos levantamos, que vemos el amanecer, que vemos el sol, que todo, Dios está dando un lenguaje, Dios está mostrando cómo Él se comunica, cómo Él está ahí. ¿Sí? A lo mejor un día nunca es igual a otro día. Todos los días son diferentes. Dios está comunicando, Dios está haciéndote ver que hay un creador. Entonces, en las escrituras podemos ver que Dios se comunica no solo a través de los medios convencionales o de lo que conocemos o de lo que estamos acostumbrados, ¿no?, a ver o a escuchar, sino que su comunicación, perdón, no está limitada para hablarnos de muchas maneras. Él está hablando y Él está con ese lenguaje, aún hasta abrazando a sus criaturas, ¿no? O hasta dándoles de comer a las aves, a los peces, a todo lo que hay en la creación. Entonces, así es como dice, ¿no?, la palabra. Entonces, en el libro de Job nos revela que Dios siempre, en esta que vamos a leer ahora, que Dios siempre nos está hablando de diferentes maneras, algunas maneras hermosas, otras que nos confrontan con sus advertencias. Entonces, también tenemos algunas otras maneras en esta cita de Job,
Dice que Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Y que algunas veces lo hace en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho, ¿no? Cuando estamos así, como que caemos y no. Él, él, él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. Entonces, ¿qué maneras, verdad, tiene Dios de mostrarse a nosotros? ¿Qué manera de expresar esa comunicación y de hacernos saber que Él está ahí? Algunas veces en sueños, otras en visiones nocturnas, por un sopor profundo cuando caes así, como cuando te caes de la cama y sigues dormido, ¿no? Así, ahí Dios aún en esos momentos está hablando. O cuando dormitamos en el lecho, cuando estamos por despertar, para apartarnos, Él nos habla ahí, para apartarnos de lo malo y alejarnos de cualquier soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro. Son maneras de comunicar, algunas que son hermosas, ¿verdad? Y otras increíbles, y otras que podrían inquietarnos. Podemos inquietarnos con esto, ¿verdad? Nos aterra, dice, con advertencias, ¿no? Entonces, eso también es una manera de hablar de Dios para detener a lo mejor alguna situación o alguna cosa que hay en nuestro corazón que no es correcta. Entonces, también de esa manera Dios nos habla, se comunica, y pues a mí esto se me hace increíble, es una bendición poder entenderlo y poder saber que Dios así nos habla. Entonces, no nos asustemos por todos los sueños que tenemos, sino bendigamos y tomemos lo bueno para levantar nuestra vida, para animarnos, para saber que es Dios que nos está hablando y nos está inquietando, nos está, pues, a veces abrazando para que tengamos esa paz y esa comunicación, saber que Él está comunicado con nosotros, que Él está ahí. Entonces, a Dios, porque a Dios siempre le ha interesado comunicarse con el hombre y ha utilizado a sus profetas, ¿sí? También en la palabra, en el conocimiento de Dios podemos saber que Dios tenía personas que a las que Dios les hablaba, que eran los profetas, y entonces dice, hace mucho tiempo los profetas comunicaron el mensaje de Dios, dice, comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron de muchas maneras y muchas veces y de muchas maneras, ¿sí? Entonces, tengo aquí la cita esto está en Hebreos 1:1. Hace mucho tiempo los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados, lo hicieron de muchas formas y muchas veces. Entonces, Hebreos 1:1. Y en Zacarías 7:8 tengo un ejemplo de cómo Dios habla al profeta Zacarías con cosas sencillas, pero que por el corazón alejado de Dios, nada más no se llevan a cabo. O sea, habla a sus profetas, pero haz de cuenta que, como dicen por ahí, me hago que quién sabe quién me habla, ¿verdad? Por no decir. Entonces, la palabra del Señor vino a Zacarías y le dijo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, juzguen ciñéndose a la verdad y sea cada uno de ustedes misericordioso y compasivo con su hermano. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres, ni nunca abriguen malos pensamientos en contra de sus hermanos. Pero ellos no quisieron escuchar, o sea, Dios hablando, y pues, ¿verdad? Los demás sin escuchar, no había emisor, pero no hay receptor, ¿no? O sea, el emisor está todo el tiempo hablando y los receptores están en sus cosas y con un corazón duro y en otra cosa que totalmente nada que ver con Dios, ¿no? Pero ellos dicen no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como el diamante, para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por medio de su espíritu y de los profetas de antaño. Por eso el Señor de los ejércitos se enojó en gran manera. Bueno, pues aquí podemos ver, ¿verdad? O sea, les decía una cosa y pues no, ni siquiera la consideraban, ¿verdad?
pero está hablando acerca de, dice, no priman a las viudas ni a los huérfanos, ¿verdad? Ni a los extranjeros, pero pues no, o sea, no oyeron eso, ¿sí? Y bueno, entonces hoy en día nosotros tenemos la gran fortuna de que Dios nos hable a través de su Hijo Jesucristo, que nos ha revelado el corazón del Padre y el propósito eterno. Y ahí también Jesucristo nos habla también, ¿verdad? O sea, cuando escuchamos la voz a través de la palabra de Dios, la voz de Jesucristo, ¿verdad? Él nos dice en aquel gran mandamiento, en el mandamiento más grande, ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y este es el más grande mandamiento. Y tenemos ahí al emisor dándonos nuevamente el mensaje, ¿verdad? El mensaje que vino a través de su salvación para que nosotros podamos vivir y tener esa vida plena y abundante. Entonces también hoy en día tenemos la gran fortuna de que Dios nos hable a través de Jesucristo. Entonces es otra manera que tiene Dios de comunicarnos a través de su Hijo. Jesús se comunicaba con el Padre y Él nos hizo saber lo que el Padre quería. Entonces, esa es la manera que el lenguaje de Dios, el lenguaje del cielo, que es lo que queremos nosotros utilizar para comunicarnos con Él, que sepamos que Él nos envía el mensaje y que nosotros tenemos que recibirlo, abrir nuestro corazón para que esto pueda ser claro y pueda llevarse a la práctica todo aquello que Dios nos dice y no hacer de lado, ¿verdad? Lo que Dios está diciendo. Se los decía a sus profetas. Los profetas hablaban y nadie lo consideraba la palabra, pero pues ahora vino Jesucristo, nos sigue hablando y nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que escuchamos de parte de Dios. Entonces, no digamos, no, Dios no se comunica, o cómo sé que Dios me dice, o cómo sé. Pues en la palabra, cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees la palabra de Dios, ahí vas a encontrar cómo Dios está hablando, cómo Dios ha hablado en tiempos pasados y cómo ha sido ignorado aún su mensaje y cómo, bueno, han pasado tantas cosas por no escuchar a Dios, ¿no? Entonces, yo creo que la comunicación con Dios tiene que ser algo real en nuestra vida, algo que sea una parte muy, o si no, es que la parte más importante de nuestra vida para poder caminar cada día, para poder tener una vida abundante. Entonces, bueno, esto decían los profetas y bueno, esa es una manera de comunicarse, pero que no era escuchada, ¿no? Entonces, también en Hebreos 1:2 dice, pero ahora en estos últimos tiempos Dios nos ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de Él Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Dios nos ha comunicado por medio de su Hijo, como ya les decía. Así Dios se está comunicando con nosotros en este tiempo, ¿no? Y bueno, si nosotros nos metemos con Dios, vamos a saber que hasta el Espíritu de Dios nos habla con palabras que no podemos entender a través de las lenguas. Todo esto también es otra comunicación que más adelante vamos a ver. Y en Hebreos 2:3 dice, con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Jesús nos ofrece, porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación. Fíjense, este mensaje de salvación, esta comunicación tan increíble, tan necesaria para la raza humana, para todos nosotros, comunicar el mensaje de salvación y después los que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad, los que oyeron ese mensaje, ¿verdad? Allí en los evangelios, en todo podemos ver cómo este mensaje fue una verdad, como Jesucristo fue crucificado, como ese sacrificio es un mensaje del cielo, de cómo el Hijo de Dios vino para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, comunicar ese mensaje de salvación es muy importante para que las personas que tienen que conocerlo reciban esa salvación, esa vida plena que Dios tiene para ellos. Y teniendo en cuenta que Dios se comunica con nosotros, es una gran revelación esto, ¿no? O sea, a lo mejor no consideramos a Dios como ese comunicador, como ese transmisor, el que emite esa
bendición a nuestras vidas, pero cuando empezamos a ver cómo Él se comunica, pues realmente es una revelación para nuestras vidas y una experiencia personal para cada uno de nosotros. Tenemos la libertad de establecer la manera personal, o sea, tenemos toda la libertad, así eso es más que increíble, ¿no? Tenemos libertad de establecer la manera personal de comunicarnos con Dios para conocerle más. No necesitamos que alguien venga y nos diga, tienes que hacerlo así, basado, ¿no? O sea, sabemos que en la palabra está escrito lo que Dios quiere y por eso tenemos que ser constantes en esa lectura y saber que Dios nos está hablando, ¿sí? Porque Él está emitiendo cosas para bendición, para una relación con Él y nosotros tenemos que considerarlo. Así que en el momento que tu corazón se disponga para acercarse a Dios, es el momento en que serás escuchado. Eso tenlo por seguro, ¿sí? Dios está esperando que lo escuchen, que lleguen a sus pies y tomen lo que Él ha dicho para su vida. Entonces, eso es importante, disponer nuestro corazón, porque en ese momento Él te va a escuchar. Y en Juan 5:14, de la traducción del lenguaje actual, dice, confiemos en Dios, pues sabemos que Él nos oye si le pedimos algo que a Él le agrada, ¿sí? Entonces, podemos confiar en Dios y saber que Él nos oye. O sea, estemos totalmente seguros, tengamos esa certeza y seamos conscientes de que Dios nos está escuchando y nos está hablando, ¿sí? Y nos está viendo. Entonces, ahí está Dios en todo momento, en toda situación, en todo lo que necesites. Simple y sencillamente acércate confiadamente a Él, al trono de la gracia y vas a hallar oportuno socorro. Uh-huh. El Señor dice en Salmo 116, 1, 2, yo amo al Señor porque Él me escucha, porque oye mi voz cargada de súplicas. El Señor se digna escucharme, por eso lo invocaré mientras viva. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Dios escuchándonos, ¿verdad? Oyendo nuestra voz cargada de súplicas, ¿sí? Dignándose, o sea, con toda su majestad y todo su poderío y todo lo que Él es, y Jesús ahí sentado a la derecha del Padre, dignándose a escucharnos porque por Él, a Él lo invocamos, ¿verdad? Dice, por eso lo invocaré mientras viva. Y bueno, tener la seguridad de ser escuchado por Dios, puedes hablar con Él y sin duda tendrás una respuesta de su parte, ¿sí? Siempre vas a tener una respuesta, o sea, tú habla con Él, ora, pídele, como decía aquí, suplícale, ¿verdad? Y vas a tener una respuesta porque Él está escuchando, porque Él sabe, Él conoce tu lenguaje y a través de lo que Él habla, también te va a decir o va a hablar a tu vida y va a hacer una bendición para todo lo que tú vives. Entonces, es interesante hablar de la comunicación con Dios, porque podemos entender que nuestras palabras llegan a sus oídos. Desde el primer momento que lo hacemos, eso nos da la seguridad de tener una buena comunicación y de la misma manera nosotros escuchamos y somos responsables de lo que Él nos comunica, ¿sí? Entonces, no es solo escuchar y ya o saber que nos comunicamos, porque también hay una responsabilidad de lo que escuchamos, ¿verdad? No como aquellos que no oían a los profetas o los que tienen un corazón duro, que tienen una situación donde pues no les importa nada de lo que Dios diga, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad. Es interesante hablar por eso de la comunicación. Entonces, nuestras palabras llegan a sus oídos y de la misma manera nosotros escuchamos y somos responsables de lo que Él nos comunica. Acuérdense, Él emite, nosotros recibimos o nosotros emitimos una necesidad o una alabanza, una adoración a Él, y Él está ahí atento a nuestra vida. Entonces, Él está comunicando, así se comunica Dios. Entonces, a través de su palabra y a través de lo que ya les he venido diciendo, la comunicación con Dios es personal, un intercambio íntimo, en confianza, en comunicación, ¿sí?
en comunicación familiar y una comunicación abierta. Si no sabes cómo hacerlo, pídele a Dios que te dé la sabiduría, ¿sí? Porque pues es importante que tengamos esa intimidad, esa confianza, esa naturalidad para hablar con Dios, ¿verdad? Decirle, Señor, pues tú sabes lo que estoy viviendo, lo que está pasando, lo que hay, por eso vengo hoy a tus pies, a orar, a recibir, a saber de ti, porque quiero llenar mi vida con tu presencia, tener esa intimidad contigo y ser ese hijo que te busca porque tú estás esperando que así lo haga. Y pues Él está siempre abierto a que tú estés cerca, a que tú te comuniques, a que tú estés atento a lo que Él dice, a que tú también lleves a la práctica lo que Él te ha dicho y pues que seamos esos cristianos valientes, esforzados, que podamos recibir esas palabras de parte de Dios y tenerlas en nuestro corazón y que formen parte de lo que Él quiere y sigamos en esa comunicación con Dios. Y en Santiago 1:5 dice, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. O sea, increíble y maravilloso, porque luego estamos queriendo que alguien nos haga caso y Dios que está esperando que lo recibamos, ¿verdad? Es el único que no tomamos en cuenta. Entonces, eso sería todo. Entonces, pues hasta aquí. Muchas gracias por su atención y pues les bendigo y que esta corta participación haya sido de bendición para sus vidas. Y gracias por todo. Les bendigo y que tengan un excelente y precioso día comunicados con Dios. Bendiciones.